Ok, entonces quedamos que vamos a hacer la revisión del quiz que hicimos. Siempre hacemos un quiz antes de empezar la clase y ese quiz lo aprovechamos para hacer un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a ver, ¿qué función desempeñan las enzimas en las rutas metabólicas? Esto de rutas metabólicas yo sé que es un concepto nuevo para ustedes. Sin embargo, se los quise meter aquí como ligerito. Si se fijan, la pregunta no tiene nada que ver realmente con las rutas metabólicas. Si ven las respuestas, únicamente te preguntan sobre enzimas. Y efectivamente, aceleran reacciones sin alterar el equilibrio. Acuérdense, las enzimas no crean reacciones nuevas, solamente hacen que sean más rápidas y más fáciles, ¿ok? Con menos energía. No alteran el equilibrio, no destruyen los productos metabólicos necesariamente, pero eso es algo que vamos a ver ahorita. Y no consumen energía para iniciar reacciones. Al contrario, lo que van a hacer es disminuir esa energía necesaria. A ver, en general creo que les fue muy bien en el quiz, entonces me alegro. ¿Qué característica tienen las enzimas al actuar sobre sustratos? Las enzimas actúan de forma específica para cada sustrato. Exacto. Acuérdense que las enzimas tienen especificidad, ¿ok? Entonces, solo puede, no, una enzima, no todos los sustratos pueden actuar sobre todas las enzimas. Tiene que ser, buscan como su alma gemela, su soulmate, ¿ok? No, no puede, son específicas. A ver, ¿las enzimas cambian permanentemente durante la reacción? No. ¿Las enzimas pueden cambiar de función según el sustrato? No siempre. ¿Y las enzimas aumentan la energía de activación? No. Acuérdense que las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Cómo afecta el pH a la actividad enzimática en el metabolismo? El pH óptimo asegura la máxima actividad de la enzima. Perfecto. A ver, ¿alguien se acuerda qué pasa si el pH es muy ácido? ¿Qué pasa con la enzima? ¿Alguien ¿Se se acuerda? protona? Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan de que la enzima es una proteína? ¿Se desnaturaliza? ¿Se naturaliza? Exacto, todas las enzimas son proteínas, entonces si estas proteínas están en un, en un pH muy hostil, se pueden desnaturalizar. ¿Y qué pasa si se desnaturalizan? Pierden su función. ¿Qué coenzima es crucial para la acción de muchas deshidrogenasas en el metabolismo? Perfecto, NADH. El ATP no es una, ay, espérenme. El ATP no es una coenzima. La biotina sí es una coenzima, pero no es una coenzima de las deshidrogenasas. ¿Alguien se acuerda de quién es coenzima la biotina? ¿Se acuerdan? ¿Transaminasas? No. De las Era de las carbo... ligasas, ¿no? ¿Perdón? ¿Nat? ¿De las ligasas? De las carboxilasas, que sí puede ser un tipo, pero sí, la respuesta más específica es carboxilasas, pero está bien. Y el tetrahidrofolato, pues tampoco. También es el producto de una vitamina, pero eso lo veremos ya más adelante en bloque 4. Ok. ¿Qué efecto? Ah, miren, ahora sí. ¿Qué efecto tiene la temperatura sobre la actividad enzimática? Perfecto. Un aumento moderado en la temperatura aumenta la actividad, pero el calor extremo la desnaturaliza. ¿Por qué? Porque al ser una proteína, con mucho calor o en general condiciones muy hostiles, se van a desnaturalizar. A ver, Megan, ¿estás aquí? Sí. ¿Te acuerdas de cuáles son los tres mecanismos por los cuales una enzima se puede, bueno, una proteína se puede desnaturalizar? Sí, es movimiento, pH y temperatura. Perfecto. Muy bien. A ver, ¿qué estructura de las proteínas está directamente relacionada con la secuencia de aminoácidos? Perfecto, la primaria. Ahí creo que no hay más dudas, pero solo como repasito. Exactamente, la primaria son una cadena de aminoácidos lineal. La secundaria ya se empieza como a enrollar, está la betalámina o la alfa hélice. La terciaria es la estructura primaria, perdón, es la estructura nativa, es la estructura donde la mayoría de las proteínas, en este caso las enzimas, pueden cumplir con sus funciones. Y la cuaternaria son varias cadenas de aminoácidos en secuencias diferentes, pero unidas, varias juntas, ¿ok? A ver, ¿qué propiedad de los aminoácidos determina su clasificación como esenciales o no esenciales? Su capacidad de ser sintetizados por el cuerpo. Perfecto. ¿Cuál es la principal característica de los aminoácidos no polares? Son hidrofóbicos. Perfecto. Y entonces aquí aprovecho, les digo, como que estoy aprovechando para dar puntos específicos que tenemos que saber. A ver, Monse Velasco, ¿te acuerdas de qué característica tienen cualquier compuesto que yo te diga que es polar? ¿Puede o no puede convivir con el agua?
O bueno, sí, Monse, creo que su internet no estaba funcionando, pero quien sea me puede contestar. ¿Qué Que sí puede característica tiene un convivir, compuesto que yo les diga que es polar? que sí puede convivir con el agua. Perfecto. Entonces, los compuestos polares son hidrofílicos y los no polares son hidrofóbicos. En este caso estamos hablando de aminoácidos, pero esa va a ser como una regla para la mayoría de los compuestos, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el concepto de homeostasis? Y perfecto, es el mantenimiento de un ambiente interno estable a pesar de los cambios extremos. Ya después en fisio van a ver que les dicen que les dicen, es el mantenimiento de condiciones casi estables para mantener el equilibrio. Pero ahorita lo único que nos importaba era esta definición. Seguramente vieron que les puse algunas preguntitas que no son necesariamente de bioquímica, pero era necesario como asegurar que todos estuviéramos en el mismo canal para lo que vamos a ver después. ¿Cuál es la fuente de energía universal de todos los seres vivos? El sol. Perfecto. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todos los seres vivos primero toman energía del sol. Luego del sol va a las plantitas, esas plantitas hacen fotosíntesis y nos dan oxígeno y nos dan glucosa. Y luego ya nosotros lo podemos, consumimos esa glucosa y formamos ATP. Sin embargo, por ejemplo, las plantitas no necesitan ATP, las plantitas sintetizan oxígeno, sintetizan glucosa, ellas lo que necesitan es el sol. Entonces aquí la pregunta era de todos los seres vivos, ¿ok? Luego, ¿qué estructura de la célula controla el paso de sustancias entre el interior y el exterior? La membrana plasmática, perfecto. ¿Se acuerdan de qué estaba compuesta la membrana plasmática en su exterior? ¿Qué era lo que le permitía convivir con el agua? ¿Alguien se Los acuerda? fosfolípidos. Perfecto. Creo que hay una pregunta. Ah, sí, miren, esta es la siguiente. ¿Qué significa que los fosfolípidos de la membrana plasmática sean anfipáticos? Perfecto, que poseen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la membrana plasmática, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Vamos a decirle como estas bolsitas que encerraban a los compuestos hidrofóbicos al contacto con el agua. Se decía que se encerraban en... ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso donde se encerraban? Micelas Clatrato. o bicapas. Ajá, exacto. Se encierran en clatratos. Estos clatratos, si es de una sola capa, son micelas, de una sola capa de fosfolípidos, y si es de una bicapa, es una membrana, ¿ok? Pero exactamente, los compuestos hidrofóbicos se encierran en clatratos, que pueden ser tanto membranas como micelas. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye correctamente las cuatro macromoléculas biológicas principales? Es esta, ¿ok? Esto lo vamos a ver ahorita, les digo, solo es un repasito, pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Y efectivamente son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, ¿ok? Esas son nuestras cuatro biomoléculas principales así universales, ¿ok? Que la mayoría de los seres vivos vamos a utilizar. Y eso es todo. ¿Hay alguna duda con las preguntas del quiz? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué opinan? ¿Sintieron que solo fue un repasito? Sí, Doc, todo bien. Se sintió facilito. Sí, la verdad les fue muy bien. Entonces, muchas felicidades. Ok, denme un minuto para compartirles pantalla en el iPad y empezamos. Otra vez les voy a dar como contexto general y ya empezamos con la clase. Denme un minuto.
¿Ustedes ya pueden ver mi pantalla? Sí, Doc. Sí. Ok, perfecto. Bueno, esto yo sé que varios de ustedes ya me conocen, ya saben perfectamente de qué estoy hablando, pero les digo, esto se va a quedar grabado. Entonces, voy a hacer una presentación así súper rápida de quiénes somos, qué es esto, solo para contexto y para que quede ahí grabado, ¿va? Pues bueno, nosotros somos el equipo de Medicine Academy. Me parece que Alex no está en esta ocasión, pero pues somos Alex y yo, ¿ok? Empezamos este proyecto a finales del año pasado. Y bueno, ahorita me voy a presentar, pero yo me encargo de la parte de bioquímica y Alex se encarga de la parte de fisiología, que es una materia de segundo año, ¿ok? Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos Alex? ¿Quién soy yo? Esto va a ser muy rápido, la verdad es que no les voy a hacer un speech gigantesco, solo es como contexto. Yo soy Vicky o Victoria, también me pueden decir Abril, me pueden decir como ustedes quieran. Y bueno, tengo 22 años y yo salí de la prepa en 2021, pero antes de entrar a medicina entré a la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, que está igual ahí en la FAC. Sin embargo, no me gustó y tuve un cambio de carrera, ¿ok? O sea, solo estuve un año y me cambié a medicina. Pero ahí fue donde yo pues me enamoré de la bioquímica, me encantaba. Tuve como este acercamiento súper diferente al que tenemos como estudiantes de medicina al metabolismo, a la bioquímica y me fascinó. Y pues la verdad soy fiel creyente de que la bioquímica es una materia que se tiene que enseñar con paciencia, que se tiene que aprender acompañado. Y bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo con los docentes que opinan que la bioquímica primero se lee y luego se comprende. Yo creo que primero tenemos que comprenderla, primero tenemos que entenderla y ya después podemos leer, pero leer de los libros va a ser mucho más fácil si ya sabemos a qué se refiere, ¿ok? Es como si nos pusieran a leer un libro en ruso y nunca en nuestra vida hemos escuchado ruso, ¿saben? Entonces, pues eso hago aquí. Yo en nutrición tuve un acercamiento súper diferente y yo espero poder darles este mismo acercamiento a la bioquímica de una forma mucho más amigable y que no vean esta materia como súper tediosa y cansada. Y bueno, también cuando iba en la prepa, pues estuve en la carrera técnica de asistente de nutriólogo, entonces, pues como ven, algo sé de metabolismo. Y bueno, les digo, no les voy a dar un speech súper largo, pero pues estas son como algunas cositas que he hecho desde que estoy como en la vida profesional, dices tú. O sea, desde que entré a la universidad, ya sea en nutrición o en medicina. Y bueno, desarrollamos un proyecto sobre un sazonador a base de proteína de chapulín, que, o sea, su principal como que la base, la justificación del proyecto era que, pues como seguramente han escuchado, se dice que como que los bichos van a ser el alimento del futuro, pero la verdad, no creo que a ninguno de nosotros se nos antoje comernos una cucaracha así solita. Entonces la justificación del proyecto era que este tipo de alimentos nuevos se tienen que acercar a la población en formas mucho más amigables, como cuál, como un chilito, que ustedes no saben, o sea, como que el consumidor no lo ve a simple vista, pero tenía proteína de chapulín. Tomé un curso sobre alimentación intuitiva y cultura de la dieta con una nutrióloga que se llama Raquel Lobatón. Si tienen la oportunidad, síganla en Instagram, es buenísima. Y bueno, he participado en varios eventitos de la FAC sobre cuestiones de género, como ay, le puse conservatorio, pero es conversatorio, sobre sororidad, en uno sobre corporalidades sin matices. En 2021 formé parte de la representación estudiantil de la CINIG, que es la Comisión Interna por la Igualdad de Género. Ahí hay otro conversatorio de la segunda jornada del Morado al Verde. Y pues lo más reciente, que es lo como que lo agregué de la última vez que me presenté ahorita, tuve una pequeña participación en la inauguración de la Oficina de Igualdad, de Atención a la Comunidad, la Unidad de Igualdad. No se ve mucho, pero ahí estoy en una mesa de diálogo que hubo como con las directivas y así. Y actualmente tanto Alex como yo estamos en un proyecto de investigación llamada Efecto del consumo de comidas estandarizadas con distintas porciones de macronutrientes sobre el metaboloma postprandial y la flexibilidad metabólica. Entonces, como pueden ver, pues la mayoría de lo que yo hago está enfocado a dos cosas que son como mi pasión, que es los temas de género, de igualdad y bioquímica, porque me fascina también. Entonces, pues esa soy yo, es un pequeño resumen de quién soy yo. Les digo, creo que Alex no está, pero pues les voy a dar como un resumen de quién es Alex.
Alex tiene 23 años, es de Morelos, estudia medicina, va en tercer año, es instructor de visto, ganó el concurso nacional el año pasado, creo. Y pues también está en el mismo proyecto de afines que yo. Él obviamente tiene una forma diferente de presentarse ante ustedes, pero pues esta era su parte, pero no contamos con su presencia ahorita. Ahí está cuando salió en la Gaceta por ganar el concurso. Y ya, básicamente esos somos nosotros, eso es Medicine Academy. Y como les digo, nuestro objetivo es que ustedes tengan un acercamiento a estas materias que a veces pueden ser tediosas, que a veces pueden ser complicadas, pero desde una forma mucho más amigable, ¿ok? Mucho más amigable y sin miedo, sin temor, sin como una persona que te quiere imponer una autoridad, pero a base del miedo. Entonces... Pues ya, esos somos nosotros. Mucho gusto. Yo sé que la mayoría aquí me conoce, pero se va a quedar grabado y sé que hay muchas personas que no me conocen y que tal vez no tienen mucho contexto de qué es Medicine Academy. Y pues ya, ahora sí. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar antes de que empecemos como tal con la clase? Perfecto. Ok, denme... No, no me den nada. Les iba a decir denme un minuto, pero no, ya está todo listo aquí. Ok. Bueno, chicos, pues oficialmente empezamos bloque 2 de bioquímica, ¿ok? En alguna ocasión yo les dije que yo siento que bioquímica son como tres materias diferentes, como que bloque 1 es una materia, bloque 2 y bloque 3 es otra materia y bloque 4 es otra materia. Entonces, si ustedes ya están en el punto donde odian la bioquímica, donde ya sienten que es su materia menos favorita, de que ya la alucinan, les pido que le den una oportunidad más, que le den otra oportunidad. Bloque 2 es una cosa completamente diferente. Ya no vamos a ver logaritmos, pH tal vez tantito, pero ya no vamos a ver todo esto de logaritmos y molaridad, normalidad, osmolaridad. Ya se acabó eso, ¿ok? Ya ahorita vamos a ver cosas completamente diferentes. Entonces, si ya alucinan la materia, les pido que le den una oportunidad. Y bueno, si les ha gustado la materia hasta aquí, les puedo decir que ya solo se pone mejor, ¿ok? Ya todo mejora. Y sí, efectivamente, Caro me acaba de recordar que no les pasé la plantilla. Entonces, denme un segundo, se las voy a mandar. Y que en realidad solo son como dibujitos que ya están hechos, pero pues para que podamos avanzar rápido. Denme un segundo. Listo. Ok, ya les envié una pequeña plantilla. Que les digo, solo son como dibujitos que ya están hechos, pero para que podamos avanzar rápido. Y bueno, como contexto, vamos a hablar de qué es el metabolismo, de qué trata esta clase. Bueno, la verdad, creo que les mentí un poco. Por ahí en algún mensaje les dije que esta clase como tal no venía en su temario y les mentí un poco porque en realidad sí vamos a ver muchas cosas que vienen en los primeros temas. Sin embargo, yo nunca he visto a ningún doctor de ninguna clase de la facultad que les dé contexto de qué es el metabolismo, como que todos directamente se van a qué son los carbohidratos, vía glucólisis, ciclo de Krebs, glucógeno. Y muchas veces nosotros no tenemos ni la menor idea de qué es una vía metabólica, qué es el metabolismo, no tenemos idea. Entonces, yo les quise dar esta clase como de contexto em, para que, pues sí, para que desde lo más básico pueden hacer aquí cualquier pregunta. En todas las clases pueden hacer cualquier pregunta, pero aquí lo que me importa, es muy importante, no es tanto que memoricen, ¿ok? En esta clase no necesitamos memorizar. Hay dos cositas que hay que memorizar y de todas maneras se las voy a escribir, pero lo que es importante de esta clase es que comprendamos todo, ¿ok? Que cualquier duda, por más chiquitita que sea, la contestemos y que tengamos contexto, ¿ok? Es como si, les digo, con esta analogía de aprender un nuevo lenguaje, como que aquí vamos a ver el abecedario. Eso es todo, ¿ok? Solo es como una presentación de qué es el metabolismo. Entonces, vamos a empezar. Y ya saben, bueno, ya voy a dejar de decir ya saben, porque yo sé que muchos de aquí nunca han entrado a una clase conmigo. Pero, pues para que la clase funcione mucho más dinámica, para que no nos aburramos y para asegurar que todos aprendamos, es necesario que participemos, ¿va? Entonces, a veces empiezo a hacer como preguntas al aire, pero si no me contestan, pues voy a empezar a preguntar persona por persona.
Que no se preocupen, aquí siempre les digo que es mejor equivocarnos aquí que en el examen. Y pues, yo sé que es muy cliché, pero realmente no hay respuestas tontas. Siempre de cualquier respuesta que tengamos podemos obtener algún conocimiento, ya sea aun cuando la respuesta haya sido correcta o incorrecta, podemos obtener conocimiento de ahí. Entonces, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué han escuchado del metabolismo? No estoy buscando una definición, solo quiero saber qué han escuchado. ¿Ustedes qué creen que es el metabolismo? Quien sea, contésteme. Yo sabía que eran como reacciones químicas Ajá, que realizaban como cada célula de nuestro cuerpo para obtener energía. ok. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué han escuchado? Lo que sea. O sea, incluso me podían decir como, ah, según yo, si aceleras el metabolismo, vas al baño más veces. Lo que sea. ¿Qué han escuchado? A ver, Caro. Bueno, a ver, Yolotzin, creo que ibas a hablar. Dime, dime. Eh, yo tenía entendido también que era como el proceso por el que convertimos por ejemplo, los nutrientes que consumimos en energía que podemos aprovechar para, pues, realizar nuestras actividades diarias. Perfecto. ¿Alguien más? Una persona más que me diga cualquier cosa que haya escuchado del metabolismo. También, bueno, lo que ya había mencionado de que las personas con un metabolismo más rápido son menos, o sea, engordan como que menos, o sea, están más delgadas. Ok, perfecto. Pues con todo esto que ustedes han escuchado, la noticia es que todo lo que dijeron es correcto. Entonces, con base a esto vamos a construir una nueva definición. Bueno, más que una nueva definición, vamos a entenderlo, vamos como a encuadrarlo, ¿ok? El metabolismo, como creo que el común denominador de lo que dijeron, es una suma de reacciones químicas, ¿ok? Ese es el metabolismo. El metabolismo va a ser una suma de reacciones químicas. Y efectivamente, tal cual lo dijeron, como que su principal función es obtener energía, o sea, es realizar estas reacciones para obtener la energía que necesitamos. Sin embargo, el metabolismo tiene más funciones, ¿ok? De hecho, va a tener cuatro. Vamos a poner nuestros cuatro puntitos y vamos a ver cuáles son estas cuatro funciones del metabolismo. La primera, tal cual me lo dijeron, es obtener energía a partir de otros compuestos, ya sea lo que consumimos, los aminoácidos estos que vimos que a fuerza tenemos que consumir. A partir de todos esos compuestos vamos a obtener energía. Ese es nuestro primer punto. El metabolismo tiene la función de obtener energía a partir de otros compuestos. Sin embargo, en el metabolismo también van a haber otras funciones que no necesariamente tienen que ver con la energía. ¿Como cuál? También vamos a convertir estos nutrientes de lo que nosotros consumimos en componentes celulares. Es decir, todos nuestros organelos, las proteínas de nuestras células, las que se encuentran en la membrana, no sé si ya lo vieron en esto, pero pues en la membrana en nuestra membrana celular hay tanto carbohidratos, hay lípidos, hay proteínas. Todo eso lo tenemos que obtener de algún lado. Eso también lo va a hacer el metabolismo. Entonces vamos a convertir nutrientes en componentes celulares. Esta es nuestra segunda función, convertir nutrientes en componentes celulares. La siguiente función es la formación de macronutrientes, ¿ok? ¿Se acuerdan? Perdón. ¿Alguien se acuerda de cuál era la definición de un aminoácido no esencial? Que lo teníamos que obtener de otro medio porque nuestro cuerpo no lo sintetizaba. Ese es un aminoácido esencial, pero uno no Ah, esencial. perdón, que ya lo sintetizaba nuestro cuerpo. Exacto. Ah, perdón. Está bien, perfecto. Muy bien. Efectivamente, hay, por ejemplo, aminoácidos no esenciales que nosotros tenemos la capacidad de sintetizar. De la misma forma, nosotros somos capaces de sintetizar glucosa, de sintetizar incluso ácidos grasos, ¿ok?
hay muchas veces no necesariamente las tenemos que obtener del medio. También nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene la capacidad de procesarlo, de producirlos por sí mismo. Y esa es otra de las funciones del metabolismo, es la formación de macronutrientes. Ay, es la formación de macronutrientes. Y, y por último, que en realidad es más como un englobamiento de las otras tres, la última función del metabolismo es sintetizar y degradar biomoléculas, ¿ok? Otra vez, por ejemplo, esto de los protones, no sé si se acuerdan de bloque uno. Muchas veces encontramos los protones libres y los unimos a algún compuesto o compuestos un poco más complejos, vaya, sueltan protones libres que van a pegarse a otros y a otros y a otros, ¿ok? Igual con los carbohidratos, igual con los lípidos, igual con las proteínas. Entonces el metabolismo también tiene la función de sintetizar y degradar biomoléculas. Sintetizar y degradar biomoléculas. Entonces, si nos fijamos con todas estas funciones del metabolismo, efectivamente el metabolismo son muchas reacciones químicas que si lo vemos como desde un, perdón, sin ser tan específicos, el metabolismo tiene la función de realizar reacciones químicas para convivir con el medio, ¿ok? Tanto para convivir con lo que nosotros, con alimentos, con nutrientes, como para nosotros poder aportar al medio, para poder excretar, y en general para poder vivir. El metabolismo es la suma de reacciones para realizar todas nuestras funciones vitales, ¿ok? Estas funciones vitales incluyen convivir con el medio. Ahora, para esto del metabolismo van a ver que seguramente les han hablado de que son muchas vías, que son muchas rutas, que ahora sí que el ciclo de Krebs, que la glucólisis, bla, 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 bla. Si fueron en área 2 de la prepa, seguramente también les empezaron a enseñar alguna que otra, pero primero vamos a ver qué es una ruta, qué es una vía metabólica, ¿ok? Porque ¿de qué nos sirve aprendernos el ciclo de Krebs de memoria si no sabemos qué significa una ruta metabólica? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es una ruta o una vía metabólica. A ver. mm, Arlet Albores, ¿estás aquí? Arlet, Ay, sí. muy bien. Arlet, ¿qué has escuchado tú de una vía metabólica? No necesito una definición, solo qué has escuchado o qué sabes o para ti qué es una vía metabólica. ¿Cómo la entiendes? Bueno, yo tengo entendido que es como una secuencia de reacciones ¿Ok? para, pues, lograr algo. Ok, sí, perfecto. También si me dicen como yo en mi vida había escuchado una vía metabólica, es perfecto, ¿ok? A ver, Alison, ¿tú qué has escuchado de una vía metabólica o qué crees que es o qué entiendes por vía metabólica? Alison. Bueno, a ver, Mildred, ¿estás aquí? Sí, aquí Mildred. estoy. Va, ¿tú qué entiendes por vía metabólica? Pues entiendo que es como una cadena o una serie de reacciones Ok, para llegar, o sea, que se conectan entre todas. ok, perfecto. Esa idea que tienen está increíble. Perdonen por mi tos. Esa idea que tienen está increíble. Vamos a generar una definición a partir de eso. Sabemos que el metabolismo son muchas reacciones, ¿ok? Demasiadas reacciones de nuestro cuerpo para formar energía, para formar compuestos, para degradar otros. Y resulta que estas miles y miles y miles de reacciones se van a dividir, ¿ok? Se van a dividir en vías. Y este es el mejor momento para presentarles el mapa metabólico. El metabolismo se ha logrado explicar a lo largo de los años por medio de este mapa. Cada uno de estos puntitos, cada una de estas líneas de colores pueden ser varias vías metabólicas. Esto de las vías se utilizó para dividir todos estos procesos y poderlas entender mejor, ¿ok? Realmente en la vida no o sea, en la vida natural no es como, primero pasa el ciclo de Krebs, primero pasa la glucólisis, luego pasa el ciclo de Krebs, luego pasa la cadena de transporte de electrones. En realidad, en la vida normal, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo.
Entonces, los científicos y nosotros, conforme fuimos evolucionando, fuimos describiendo cada una de estas por separado para poderlas entender. Tal cual lo dijeron, son reacciones ordenadas para lograr algo, ¿ok? Entonces, como definición, una ruta o una vía metabólica van a ser la división de los procesos metabólicos con el fin de explicar la economía celular. Vamos a anotarlo y nos regresamos a explicar la definición. Una ruta o una vía metabólica va a ser la división de los procesos, metabólicos con el fin de explicar la economía celular. La economía celular. Ok, ¿a qué nos referimos con esto de la economía celular? Tal cual lo dijeron, las rutas metabólicas tienen algún objetivo. Este objetivo puede ser tanto la formación de nuevos productos como la degradación del producto inicial, ¿ok? Entonces hay ganancias, hay pérdidas y lo dividimos en rutas para explicar esas ganancias y esas pérdidas. Es la división de todas estas reacciones químicas para explicar la economía, para explicar quién se va, quién llega, cuáles son de formación y cuáles son de degradación, ¿ok? Para explicar esto mejor, vamos a plantear que todas las vías van a tener sustratos, ¿ok? Estos sustratos van a ser con lo que la vía va a empezar. Estos sustratos van a sufrir una serie de cambios y al final se van a convertir en productos. Sin embargo, antes de pasar del sustrato al producto, van a haber algunos intermediarios, como algunos cambios en el camino, ¿ok? Como las chicas del proceso. Esas chicas del proceso van a ser los metabolitos, ¿ok? Los sustratos, antes de llegar a ser productos, van a ser metabolitos. Estos metabolitos son compuestos intermediarios, ¿ok? No es el sustrato, no es lo que llegó, pero tampoco es el producto final. Se podría decir que nosotros como estudiantes de medicina, el sustrato éramos pequeños seres saliendo de la prepa y el producto van a ser médicos, ¿ok? Al final, cuando terminemos la carrera, vamos a ser médicos. Sin embargo, en todo este proceso somos metabolitos de primer año, metabolitos de segundo año, metabolitos de tercer año, metabolitos médicos internos. A eso nos referimos, ¿ok? Son como los pasos del proceso. Entonces, todas las vías van a tener sustratos, algunas o la mayoría van a tener metabolitos para al final poder conseguir productos, ¿ok? Entonces, ya tenemos que la mayoría de las vías van a tener sustrato, metabolitos y productos. Ahora, estas vías denme un segundo. Bueno, estas vías se van a dividir en vías anabólicas y vías catabólicas. Lo vimos un poquito el bloque pasado, sin embargo, aquí les digo, es muy importante que todo lo que estemos diciendo, todos me estén entendiendo perfectamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? La que sea. ¿O todos estamos perfectos? ¿Duda o Todo curiosidad? bien, Doc. Todo Va. bien. Ok. Ok. Decíamos que en el metabolismo, en este conjunto de vías, van a haber tanto vías como de formación, tanto de degradación. Y a esto le vamos a llamar anabolismo y catabolismo, o vías anabólicas o vías catabólicas. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo también puede ser llamado proceso de biosíntesis. El anabolismo tiene como función pasar de complejos simples y pequeñitos a formar complejos más importantes, ¿ok? Y más grandotes. Entonces, el anabolismo es la síntesis, es crear. Por otro lado, el catabolismo es la degradación, ¿ok? Vamos a pasar de moléculas complejas, grandotas, a moléculas muchas más chiquitas, mucho más simples, ¿ok? El catabolismo, vamos a poner que es degradación.
Ahora, ¿qué tiene de característico este anabolismo y este catabolismo? Les repito, el bloque pasado lo que yo les decía mucho es que siempre hay excepciones, ¿ok? Lo padre de la ciencia es que no es una ley, siempre, ¿ok? Lo padre de la ciencia es que todos los días vamos descubriendo cosas nuevas y cosas que antes pensábamos que eran a fuerza sí o sí, a veces se van desmintiendo o a veces encontramos pequeñas excepciones. Eh, entonces, yo siempre les decía, estamos aprendiendo lo general, porque una vez aprendido lo general, vamos a poder aprender estas pequeñas excepciones. Pero por lo general, el anabolismo va a consumir energía, ¿ok? Consumir energía, o en este caso, ATP. Y el catabolismo, al momento de degradar, va a tener una expulsión de esta energía, ¿ok? Entonces, anabolismo obtiene energía, catabolismo se deshace de energía y aparte degrada a moléculas más pequeñitas y más simples. Ok, perdónenme. Me siento Lolita Yala. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de cada una de de estos procesos. No es necesario que se los aprendan. Vamos a ver cada vía, vamos a verla así detalladamente. Aquí solo son ejemplos para que todos los conceptos queden súper claros. Entonces, tenemos que existen las vías anabólicas, que son de síntesis, donde moléculas chiquititas las vamos a convertir en una sola molécula grandota. Un ejemplo de una vía anabólica es la glucogénesis. ¿Ok? Glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? ¿Ok? No vamos a ver la vía completa ahorita, eso es como de mitad de bloque. Sin embargo, me parece importante que ahorita nos vayamos familiarizando con algunos nombres de las vías. ¿Ok? La glucogénesis es una vía que se va a encargar de la formación del glucógeno. ¿Ok? Si vemos, el nombre se llama génesis, o sea, formación de glucógeno. La glucogénesis es la formación de glucógeno. ¿Alguien sabe qué es el glucógeno? ¿Ha escuchado hablar de él? ¿Alguien quien sea? ¿Tienen una idea de qué es el glucógeno? ¿O nunca en su vida lo habían escuchado? Que está bien, ¿eh? Yo, antes de salir de la prepa, no tenía la menor idea. A ver, Arlet, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, es como el azúcar, como la fructosa de las frutas y así. Está bien, o sea, es una idea. El glucógeno es nuestra reserva de glucosa. Y efectivamente, como lo dijo Arlet, a partir de varias glucosas, nosotros formamos glucógeno, que es una molécula como grandota de muchas glucosas enredadas para tenerlas ahí de reserva. Ese es el glucógeno. Entonces, la formación del glucógeno es una reacción anabólica que va a sintetizar a partir de muchas glucosas chiquitas una molécula grandota que va a ser el glucógeno, que va a ser nuestra fuente de emergencia. No se preocupen, lo vamos a ver después. Pero es muy bien, ese es el glucógeno. Es nuestra reserva de glucosa. Ahora vamos a ver un ejemplo de una vía catabólica. Decimos que el catabolismo es la degradación desde una molécula grandota y compleja a moléculas chiquitas y simples. ¿Ok? Un ejemplo de esto es la glucólisis. ¿Alguien ha escuchado hablar de la glucólisis? ¿Tiene idea de qué es más o menos? O así de solo sé que es una vía, solo sé que tiene el nombre glucosa. ¿Alguien ha escuchado algo de la glucólisis? Pues Pues es yo eso, ¿no? La degradación de la glucosa. Muy bien. Tal cual su nombre lo dice, lisis, degradación, glucosa. La glucólisis es la degradación de la glucosa. Vamos a pasar de una molécula compleja, como la glucosa, a moléculas chiquitas y más simples, como el piruvato, como el lactato, que no se preocupen, eso lo vamos a ver después. Entonces, esa es la diferencia entre una reacción anabólica de síntesis y una reacción catabólica de degradación. El anabolismo va de chiquito a grande, el catabolismo va de grande a chiquito, ¿ok? Como una mnemotecnia que no importa cuánto se la sepan, las mnemotecnias siempre son válidas. Yo al día de hoy siempre la digo en mi cabeza, es anacrea, anacrea, cata destruye, ¿ok? Me acuerdo que cuando iba en Nutri,
mi doctora de bioquímica nos hizo un examen preclase y nos preguntó así tan simple como qué es el anabolismo y qué es el catabolismo. Y me confundí y lo puse al revés. Entonces, siempre es bueno tener mnemotecnias. Han de saber que yo hasta el día de hoy, aun cuando han pasado 2 años desde que tuve mi primer acercamiento con la anatomía y la neuroanatomía, aún ahorita, siempre que me preguntan los pares craneales, me echo la cancioncita completa antes de decirlos. No importa que ya me lo sepa, siempre la tengo que cantar completa. Entonces, el uso de mnemotecnias es completamente válido. Ok, entonces ya sabemos qué es el anabolismo, qué es el catabolismo, ya sabemos qué es una vía metabólica que empieza con un sustrato, en medio hay metabolitos y al final tenemos productos. Pero, ¿cuál es la función de todo esto? Estábamos hablando de glucosa, de reserva, ¿qué es esto? Bueno, pues nosotros, específicamente para la obtención de energía, vamos a tener ciertos combustibles principales, ¿ok? Estos sustratos, o a veces los productos, pero nos vamos a centrar en los sustratos. Estos sustratos van a ser combustibles, como así como a nuestro carro le echamos gasolina, nosotros necesitamos cierta gasolina para poder hacer todas nuestras funciones. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros combustibles principales. Combustibles principales. Ok, bueno. Nuestros combustibles principales, la primer fuente de energía de donde nosotros podemos formar ATP, de donde obtenemos calorías, son los carbohidratos. Esto lo vimos igual el bloque pasado, pero siempre es bueno repasarlo. Carbohidratos. De nuestras 4 biomoléculas, ¿alguien se acuerda cuáles son las otras dos fuentes de nuestros otros dos combustibles? Lo pusieron en su examen y la mayoría lo tuvo. Proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Muy bien, vamos a dejarlo en lípidos y proteínas porque los ácidos nucleicos para fines de bloque 2 y bloque 3 no son combustibles, ¿ok? Esa va a ser para la formación de genes, etcétera. Pero para fines de metabolismo de bloque 2 y bloque 3 nos vamos a quedar con lípidos y proteínas. Lípidos y proteínas. Si se acuerdan, para bloque 1, ustedes ya saben perfectamente cuál es la unidad mínima de las proteínas. ¿Alguien se acuerda de cuál es la unidad mínima de estas proteínas? ¿De todas las proteínas? Los Si la degradamos al aminoácidos, nuestro. Aminoácidos. Perfecto, aminoácidos. ¿Alguien tiene una idea de cuál es la unidad mínima de los lípidos? los ácidos grasos, Perfecto. ¿Y alguien tiene una idea de cuál es la unidad mínima de los carbohidratos? monosacáridos. Perfecto. Monosacáridos. Efectivamente, en el metabolismo vamos a usar estos combustibles para formar sus unidades mínimas o viceversa, con el fin de generar ATP, ¿ok? Esta es la primera vez que les presento formalmente al ATP. Ya lo habíamos escuchado en una u otra vez, pero aquí se las presento formalmente. El ATP va a ser nuestra principal molécula energética de nosotros como seres humanos, ¿ok? El ATP va a ser nuestra principal molécula energética. Si nos acordamos de de toda esta transformación de la energía, las plantitas reciben esa energía del sol y luego nosotros nos comemos estas frutas y consumimos glucosa o carbohidratos y a partir de estos carbohidratos los transformamos en monosacáridos y después de estos monosacáridos ahora sí se convierten en ATP, que es lo que a nosotros nos permite movernos, correr, jugar, cantar, todo lo que hacemos nos lo permite el ATP. Básicamente estos bloques de metabolismo, eso es lo que vamos a ver así como con microscopio. ¿Qué pasa a partir del carbohidrato hasta el ATP? Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Y el ATP, así de una forma muy esquemática, es una cosa así. Es un nucleótido de adenina, eso no importa, lo vamos a ver después, unido a 3 fosfatos. ¿Alguien sabe qué significa ATP? ¿O cuál es su nombre completo con nombre y apellido? Adenosín trifosfato. Perfecto. El ATP es adenosín trifosfato. Déjenme lo escribo. Adenosín
trifosfato, que efectivamente nos dice que es una adenosina unida a 3 fosfatos. ¿Y para qué? ¿De qué nos sirve que esta adenosina esté unida a 3 fosfatos? Pues resulta que cada que se rompe uno de estos enlaces nos va a liberar energía, específicamente 7.3 kilocalorías. Esto ni se esfuercen en aprendérselo, no es importante, solo es un dato extra para que todos estemos en el mismo canal. Entonces, nosotros consumimos alimentos, en este caso, por ejemplo, carbohidratos, y por medio de reacciones metabólicas las vamos a convertir en monosacáridos. Estos monosacáridos vamos a hacer una serie de reacciones y nos van a dar ATP, que es nuestra molécula energética. Este ATP tiene de nombre completo adenosín trifosfato. ¿Y por qué? ¿Cómo es nuestra molécula energética? O sea que el ATP es una moneda una moneda de energía, más o menos. ¿Por qué? Porque este ATP permite que cada que se rompe uno de sus enlaces, liberamos calorías, es decir, liberamos energía. Con eso podemos, y esa energía la podemos utilizar para realizar funciones. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, la que sea? No, ninguna. Va, perfecto. Ok, creo que vamos bien con esto de las generalidades del metabolismo. Ahora, me voy a regresar tantito para acá. Perdónenme, me faltó un pequeño puntito, pero si alguien se revuelve, si tenemos cualquier duda, me dicen. ¿Ok? Ya sabíamos que tenemos vías tanto anabólicas como catabólicas. Hay vías que crean y hay vías que destruyen. Sin embargo, también va a haber vías que pueden hacer las dos, ¿ok? Que tienen como función hacer las dos cosas. Y estas vías se les va a llamar vías anfibólicas. Vías anfibólicas. ¿Qué es una vía anfibólica? Van a ser vías con funciones tanto anabólicas como catabólicas. Entonces, vías con funciones anabólicas y catabólicas. Un ejemplo de una vía anfibólica es el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. No se preocupen, cuando termine este bloque van a ser expertas en ciclo de Krebs, ya van a saber perfectamente qué es. Ahorita lo único que nos importa saber es que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Por qué? Porque en todo su proceso tiene reacciones tanto anabólicas como catabólicas. El ciclo de Krebs crea y el ciclo de Krebs también destruye. ¿Ok? Ahora sí, perdónenme por ese paréntesis, se me había olvidado decirles esta última parte. Vamos a regresar aquí, a donde estábamos de consumimos carbohidratos, lo convertimos en monosacáridos y luego ya se convierte en ATP. ¿Cómo consumimos estos carbohidratos, estos lípidos, estas proteínas? ¿A partir de dónde? Bueno, lo obtenemos a partir de un proceso muy importante llamada alimentación, ¿ok? Que creo que no le damos la importancia necesaria. Entonces, aquí sí lo vamos a hacer. Todo esto surge a partir de la alimentación. Ok, ¿cuál es la función principal de la alimentación? Lo primero que vamos a hacer, la primera de nuestras prioridades va a ser el aporte de nutrientes. ¿Ok? La alimentación, su primer prioridad es el aporte de nutrientes. Una vez que ya consumimos lo suficiente, ya tenemos todos nuestros nutrientes perfectamente full, vamos a almacenar energía. ¿Ok? Lo primero que hacemos al alimentarnos es llenar todos nuestros requerimientos de nutrientes. Una vez que llenamos esos requerimientos, lo que nos quede, vamos a almacenarlo. ¿Cómo lo vamos a almacenar? En forma de energía. Entonces, nuestra segunda prioridad es el almacén de energía. Y una vez que ya llenamos nuestro aporte de nutrientes, ya comimos y ya tenemos todas nuestras funciones vitales, ya almacenamos la energía, pero todavía tenemos como alimento ahí. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos porque ya no tenemos funciones que cumplir y ya tenemos lleno nuestro almacén de energía? Bueno, ahora esos compuestos los vamos a almacenar en forma de combustible, de cosas más complejas, ¿ok? Entonces, la tercera cosa que hacemos al momento de alimentarnos es el almacén
de combustible. Les voy a poner un ejemplo, pero les repito, no es necesario que se lo aprendan ahorita. No se preocupen, yo sé que puede ser mucha información. Y cada una de las cosas que les estoy diciendo las vamos a ver con mucho más detalle conforme vaya avanzando el bloque. Pero un ejemplo de esto es el siguiente. Vamos a suponer que nos comemos 15.500 paquetes de galletas, ¿ok? Comimos así, en exceso, en exceso, en exceso. Llevábamos mucho tiempo sin comer, ya no teníamos nada de reserva, ya necesitábamos energía, fuerza y nos comemos toda esa cantidad de galletas. Lo primero que vamos a hacer es aportarlo, es cumplir con los requerimientos para existir, ¿ok? Ya estábamos en ceros, entonces con las primeras 3 galletas vamos a aportar los nutrientes y la energía que necesitábamos para existir, para hacer lo básico. Ok, luego seguimos comiendo galletas y decimos, bueno, ok, ya comí hoy, pero yo no sé si voy a comer mañana. Entonces lo vamos a almacenar en forma de energía. Esta energía, este almacén de energía, le vamos a llamar glucógeno. Cada una, perdón, cada una de las moléculas de glucosa que nos dieron estas galletas las vamos a hacer bolita y las vamos a guardar como glucógeno. Este glucógeno va a ser nuestro almacén de energía. Pero seguimos comiendo y entonces ya nos comimos nuestros 15.000 paquetes de galletas y decimos, ¿qué hago? Ya tengo la energía necesaria para existir, ya tengo energía guardada en forma de glucógeno. ¿Ahora dónde lo guardo? Bueno, como ya comí hoy, pero no sé si voy a comer mañana y no sé si voy a comer la semana que entra, entonces lo vamos a almacenar como combustible. Entonces, estas galletas que ya nos comimos, pero que no vamos a usar ni ahorita ni mañana, los vamos a almacenar en lípidos, ¿ok? En adipocitos. Entonces, este combustible se almacena en adipocitos y ahí se va a poner en el abdomen, en los glúteos, incluso en los brazos. Todos esos adipocitos que vemos ahí, al final es un almacén de combustible, porque nuestro cuerpo no sabía si iba a comer mañana y si iba a comer pasado mañana, entonces mejor había que guardarlo, ¿ok? Eso pasa con la alimentación. Aportamos nutrientes, almacenamos energía y almacenamos combustible, ¿ok? Perdónenme, Lolita Ayala. Ok, ahora, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si no hemos comido nada? Si efectivamente, como nuestro cuerpo lo pensó, llevamos una semana sin comer nada. Bueno, no, vamos a ponerles de 8 horas. Desayunamos en la mañana, pero luego son las 10 de la noche y no hemos comido absolutamente nada en el día. Entonces podemos decir que estamos en un estado de ayuno. ¿Ok? Denme un segundo, déjenme tomar agua porque se me está yendo la voz. Espérenme. Ya, perdónenme, ya se fue. Ok, nos encontramos en un estado de ayuno. No tenemos alimento, entonces, ¿de dónde vamos a obtener de dónde vamos a obtener estos nutrientes? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser oxidar nuestro almacén de energía, ¿ok? Siempre que escuchen oxidar, podemos llamarlo un poco como degradar, ¿ok? Entonces, estamos en ayuno, ¿de dónde vamos a obtener esta energía si no tenemos alimento? Pues de nuestro almacén. Primero nos vamos a echar nuestro almacén de energía. Una vez que ese almacén de energía ya se acabó y seguimos sin comer, ¿qué sigue? Vamos a degradar nuestro combustible, ¿ok? Entonces, primero estamos en ayuno y eso nos va a llevar a la necesidad de oxidar, oxidación. Pero en el caso de los carbohidratos, ¿qué vamos a oxidar primero? Pues resulta que lo primero que vamos a oxidar va a ser el glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? Nuestro almacén de energía. Resulta que perdónenme, nos echamos todo el glucógeno y seguimos sin tener alimento. ¿Qué va a pasar? Ahora tenemos que degradar el combustible que teníamos guardado. Entonces, después de la oxidación del glucógeno, vamos a oxidar nuestros adipocitos. ¿Ok? Una vez que por fin, que ya oxidamos el glucógeno o los adipocitos, según sea el caso, por fin vamos a tener liberación de energía. Es decir, de aquí vamos a obtener la energía que estábamos necesitando para existir. Liberación de energía. Ok,
Esto, chicos, es un resumen, esto más que nada, es un resumen de sus siguientes dos bloques. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver todos y cada uno de los procesos por los cuales a partir de la alimentación aportamos nutrientes, almacenamos energía o almacenamos combustible y luego también vamos a ver cómo de ese combustible o de esos componentes que ya teníamos guardado los vamos a empezar a degradar hasta obtener energía, ¿ok? Vamos a ver vías tanto anabólicas como catabólicas. Todavía hay varios conceptitos que quiero que veamos antes de ya irnos. Entonces vamos a dar 10 minutos de descanso, ¿les parece? 10 para que ya terminemos y nos podamos ir a disfrutar el domingo. ¿Les parece? Sí. Sí, Ok, doctora. va. A todo esto, les digo, les ofrezco una disculpa por la premura, porque empezamos este bloque así súper rápido de que les avisé ayer, pero como les digo, esta no es una clase que la mayoría de sus doctores vaya a dar y pues yo quería que empezaran el bloque con sus doctores, no importa si se inscriben o no se inscriben, pero al menos que ya tuvieran bien estos conceptos, ¿ok? Que no, que sepan de qué les estaban hablando. Entonces, nos vemos aquí a las 12 en punto. Ya nos falta bien poquito. Ya nos falta bien poquito, solo que sentí que ya nos estábamos pasando y era mucho tiempo, como seguido. Entonces, pero ya nos falta bien poquito, ¿ok? Dime, Ale Cruz, Sí, tengo una duda. ¿A qué horas dime. termina la clase? ¿Perdón? Tengo una duda. ¿A qué horas termina la clase? Normalmente tarda 2 horas, pero a veces nos extendemos un poquito o a veces es un poquito menos. Ahorita ya nos falta, yo creo que máximo media hora, ya nos falta bien poquito. Ok, gracias. Dime, Megan, Bueno, de la clase yo tenía una duda. ¿Hay dime. una forma, o más bien, es que, bueno, mi pregunta era si el glucógeno se almacena en algún lugar del cuerpo? Sí, se almacena en hígado y en músculo, pero ahorita no se preocupen por eso. Les digo que todo esto que les acabo de decir, o sea, todo esto de dónde se almacena el glucógeno, ciclo de Krebs, glucogénesis, glucólisis, todo lo vamos a ver así súper detalladamente. Como datos, sí se almacena en hígado y en músculo, pero ahorita no se me preocupen por eso. Vamos a tener una clase específica de glucógeno, de hecho dos. Ah, ok, gracias. Va. ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahorita, en cuanto terminemos la clase, luego la subo a YouTube, ¿ok? Y va a estar completamente libre. Ok. Bueno, entonces decíamos que en las vías, otra vez hay sustratos y vamos a llegar a productos. Y en el medio, en el proceso, van a haber metabolitos. Resulta que en este mapa metabólico hay muchos metabolitos, ¿ok? Por ejemplo, el ciclo de Krebs es este circulito de aquí. El ciclo de Krebs, vamos a ponerle inicia aquí y termina aquí. Y, ok, les voy a poner ejemplos. No es necesario que nada de esto se lo aprendan, ni siquiera lo deberían de saber, solo son ejemplos, ¿ok? La glucólisis es todo esto, ¿ok? Termina la glucólisis y empieza ciclo de Krebs. Dentro del ciclo de Krebs, por aquí, va a estar la cadena de transporte de electrones, ¿ok? Y de aquí, a veces, podemos irnos a metabolismo de lípidos, metabolismo de aminoácidos, etcétera. Ahora, van a ver un tipo de metabolitos que se les va a llamar metabolitos de encrucijada. Estos metabolitos de encrucijada, ahorita lo vamos a notar, van a ser metabolitos donde convergen varias vías. Por ejemplo, aquí era donde termina glucólisis y empieza ciclo de Krebs. Y aquí también están convergiendo varias vías. Em, por ejemplo, acá no sabemos hay cualquier otro compuesto y aquí también están convergiendo varias vías. Acá, por ejemplo, también, acá también, acá también. Todos estos metabolitos donde convergen varias vías se le va a llamar metabolito de encrucijada. ¿Ok? Entonces vamos a anotarlo. Vamos a ver qué es un metabolito de encrucijada. De encrucijada. Ok.
los metabolitos de encrucijadas son moléculas clave donde convergen varias vías. Moléculas clave donde convergen varias vías. Un ejemplo de un metabolito de encrucijada, mi favorito por cierto, es el piruvato, ¿ok? El piruvato puede formarse a partir de etanol, o sea, alcohol que nosotros consumimos. Puede formarse a partir de etanol. El piruvato puede formarse y a su vez es producto del lactato. El piruvato puede formar acetil-CoA. El piruvato puede formar oxaloacetato. Y el piruvato también puede ser sintetizado a partir de aminoácidos. Aminoácidos. ¿Alguien se acuerda de un aminoácido que dijimos que era precursor del piruvato? No importa. Alanina. Perfecto, sí, sí. Efectivamente, el piruvato puede ser sintetizado, por ejemplo, a partir de la alanina. Este es un metabolito de encrucijada. Son metabolitos donde varias vías van a converger. Por ejemplo, de acá para acá estaba la glucólisis. De acá para acá está la descarboxilación del piruvato. De acá para acá está ciclo de Krebs. ¿Ok? Aquí, cada una de estas son vías que vamos a ir viendo poquito a poquito. Estos metabolitos donde se encuentran varias vías son los metabolitos de encrucijada. ¿Ok? Les digo, esta clase es como de conceptos solo para entender bien. Ahora, vamos a regresar aquí a la parte del ATP. Algo que nos pide su temario y que no es que se lo tengan que memorizar, pero lo tienen que aprender, es el ciclo del ATP. ¿Ok? Es algo muy chiquito. Vamos a poner ciclo del ATP. Ok. Sabíamos que el ATP es nuestra molécula energética por excelencia, ¿ok? Una vez que tenemos que tenemos suficiente ATP almacenado en nuestro cuerpo, ya sea en forma de alimento, en la forma que ustedes quieran, tenemos suficiente ATP, al momento de realizar funciones vamos a utilizar esa energía, ¿ok? El ATP nos sirve para la utilización de la energía. ¿Cómo quedamos que se utiliza energía a partir del ATP? Es a partir de la ruptura de sus enlaces. Por lo tanto, una vez que se utiliza esta energía, el ATP va a pasar a ser ADP más un fosfato. Es decir, no significa que este fosfato vaya a ser el de la energía. Quien nos proporcionó esa energía fue la ruptura del enlace. Por lo tanto, aún tenemos ADP más fosfato, solo que ya no están enlazados. ¿Por qué? Porque los utilizamos para esa energía. Cuando nuestro cuerpo sensa o siente, vaya, que tenemos ahora ADP más fosfato, porque ya utilizamos la energía que teníamos con el ADP, se van a activar todas las vías para producir nuevo ATP, ¿ok? Entonces, cuando sensamos que tenemos ADP en lugar de ATP, se va a activar la producción de la energía. Entonces, así de chiquito es el ciclo del ATP. ¿Qué es lo que nos dice? Que el ATP es nuestra molécula universal de energía. Utilizamos la energía al momento de la ruptura de sus enlaces y como resultado nos va a dar ADP más fosfato. Si nuestro cuerpo se da cuenta de que hay mucho ADP más fosfato, entonces va a decir, hey, ya gastamos energía, tenemos que sintetizarla otra vez. Y entonces se activan todas las vías para la producción de nuevo ATP. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido mucho, que no haya quedado muy claro? ¿O vamos súper bien? ¿Qué de todo esto Yo hay? tengo, Dime, ay, yo tengo una duda. dime. ¿ADP siempre tiene que tener otro fosfato al lado o puede estar el ADP solito? Puede estar solito, no Ah, necesariamente. Puede estar solito, sí es estable existiendo solo como ADP, solo que aquí la importancia de que tiene el otro fosfato pegado es que entendamos que no es que el fosfato sea la energía como tal. La energía se obtiene de la ruptura de los enlaces.
Sin embargo, ahí se queda, no es como que desaparezca. Pero, Ok, gracias. pero también es estable el ADP solito. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Qué es lo que tenemos que tener que memorizar realmente de todo esto que dijimos? Lo único que hay que memorizar así bien es anabolismo, catabolismo. Fin, ¿ok? Todo lo demás, el objetivo de todo lo demás meramente es entender, saber de qué estamos hablando. Tal vez otra cosa que valga la pena entender son memorizar son los conceptos, pero más que memorizar es entenderlos, ¿ok? Jamás se los van a preguntar tal cual. Entonces podemos pasar a lo siguiente. Ya les juro que ya nos falta poquitito. Ok, entonces, vamos a anotar la siguiente pregunta. ¿De dónde obtenemos energía? Esto es un poco redundante porque lo venimos diciendo desde el primer bloque y ahorita ya lo dijimos varias veces, pero es importante tenerlo anotado claro. ¿De dónde obtenemos energía? Ok, como dijimos y se los puse en el quiz, la energía o sea, de todos los seres vivos es obtenida del sol. El sol se la da a las plantitas, a las frutas y luego ya nosotros lo convertimos en ATP. Ahora, como les decía, vamos a tener tres fuentes principales de esta energía. ¿Se acuerdan de cuál era la primera? ¿Alguien se acuerda de cuál era nuestra primera fuente de energía? ¿Era lo de los combustibles, los carbohidratos? Sí, perfecto. Muy bien. Nuestra primer fuente de energía van a ser los carbohidratos, más específicamente la glucosa. ¿Ok? Nuestro cuerpo al necesitar energía, el primer lugar de donde la va a conseguir va a ser de la glucosa. ¿Ok? 1 gramo de glucosa o 1 gramo de carbohidratos nos va a aportar 4 kilocalorías. ¿Ok? Luego, nuestra segunda fuente de energía, ¿alguien se acuerda de cuál es? De las que Los dije. lípidos. Perfecto. Nuestra segunda fuente de energía van a ser los lípidos. 1 gramo o sí, de lípidos o de ácidos grasos en general nos va a aportar 9 kilocalorías. Y por último, nuestra tercer fuente de energía van a ser las proteínas. Van a ser las proteínas que también nos va a aportar 4 kilocalorías. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, si los lípidos nos aportan más, nuestra primer fuente es la glucosa? ¿O por qué no está ordenado 4-4-9 o 9-4-4? ¿Por qué es así? Bueno, resulta que todas las vías para degradar glucosa hasta el ATP son las vías más rápidas, ¿ok? Son las vías más rápidas y nosotros normalmente necesitamos conseguir energía rápida. Es por eso que la glucosa es nuestra principal fuente de energía, porque sus vías son las más rápidas. Ok, entonces, por qué los lípidos no son nuestra primer fuente? Porque resulta que la degradación de lípidos nos va a costar también energía y no va a ser tan rápido. Entonces, los lípidos van a ser nuestra segunda fuente de energía. Y la ventaja de los lípidos es que va a ser la fuente que nos va a dar más ATP. Ahora, ¿qué pasa con las proteínas? Dependiendo de dónde lo lean o a quién le pregunten o el enfoque que tenga su doctor, les va a hablar sobre las proteínas como fuente de energía. Hay un debate en el mundo científico porque muchas personas dicen que las proteínas no son una fuente de energía. Y la cosa es que sí lo son, pero son una fuente de energía de emergencia, ¿ok? Cuando nuestro cuerpo empieza a obtener energía a partir de las proteínas es porque ya estamos en inanición, es decir, llevamos al menos más de 3 días sin alimento. Por eso, cuando nuestro cuerpo empieza a obtener energía a partir de las proteínas, es porque ya nos encontramos en un estado de emergencia. Es por eso, perdónenme, es por eso que las proteínas a veces o a veces no se consideran una fuente de energía. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primer fuente de energía? La glucosa. Luego, los lípidos y para terminar, las proteínas. ¿Cuál es el ejemplo que podemos ver de esto? Bueno, si nosotros llevamos por lo menos 8 horas sin comer, ¿qué es lo primero de lo que nos vamos a alimentar? De glucosa. El alimento que sea que consumamos, lo primero que vamos a absorber van a ser los carbohidratos. Ahora, si llevamos más de 12 horas sin comer, se podría decir que llevamos más de 12 horas en ayuno
ya no tenemos reservas de glucosa, ya no tenemos ni la glucosa que estaba luego, y ya nos acabamos el glucógeno también. Entonces nuestro cuerpo va a empezar a degradar los adipocitos, ¿ok? Va a empezar a degradar los adipocitos y esa va a ser la fuente de lípidos. Finalmente, si llevamos más de 3 días sin comer, ya realmente nuestro cuerpo se acabó los adipocitos que podía consumir, ya está en un estado así de emergencia, de ayuda, por favor. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a degradar las proteínas. Es decir, va a empezar a degradar nuestros músculos, nuestros tejidos para obtener energía. ¿Ok? Entonces, lo primero que se acaba es la glucosa, después los lípidos y al último las proteínas. ¿Ok? Pero resulta que todas estas vías, todas las vías de las que vamos a hablar, van a tener que estar reguladas por algo, ¿ok? Alguien las va a tener que regular. Debe de haber algún policía que les diga, tú sigue, tú para, tú continúa, tú te activas, tú no te activas, etcétera. No todas pueden funcionar al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver ya lo último, que es la parte de regulación. Ok. Vamos a ver que hay 3 tipos de regulación de estas vías, 3 tipos principales, ¿ok? Los 3 se los van a estar diciendo todo el año, pero yo, por ejemplo, no entendía bien, o sea, como que no lo había encasillado bien hasta que lo leí aparte. Entonces, no se tienen que memorizar los ejemplos, lo que importa es que entiendan cuál es el concepto de cada uno de los tipos de regulación. El primer tipo de regulación de las diferentes vías metabólicas va a ser la disponibilidad de sustrato, ¿ok? La regulación por disponibilidad de sustrato. Es decir, si una vía va a requerir como sustrato glucosa, si hay mucha glucosa, vamos a continuar con la vía. Si hay poca glucosa, la vía dice, hey, espérame tantito y mejor lleva la poquita glucosa que hay a donde sea más importante, ¿ok? Como que empiezan a priorizarlo. Vamos a poner un ejemplo para entenderle. Hay una reacción de la glucólisis, que de hecho es la primera reacción que vamos a ver, que es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. También la vimos como ejemplos en las clases del bloque 1. Esta reacción de glucosa a glucosa 6-fosfato es guiada por una enzima llamada exocinasa. Ok, ¿a qué nos referimos con que se regula por disponibilidad de sustrato? Ay, denme un segundo. Ya, perdónenme. Ok, ¿a qué nos referimos con que se regula por disponibilidad de sustrato? Si nos encontramos en un medio o en general en nuestro organismo hay mucha glucosa, entonces la exocinasa va a trabajar mucho, va a aumentar su trabajo, ¿ok? Si hay mucha glucosa, la exocinasa se acelera. La exocinasa dice, sigan trabajando, sigan sigan pasando glucosa a glucosa 6-fosfato. Sin embargo, si lleváramos mucho tiempo en ayuno y disminuyera la cantidad de glucosa, entonces la exocinasa también va a disminuir su productividad. ¿Por qué? Porque va a decir, ok, hay poquita glucosa, llévala a donde sea lo más importante. Yo no la necesito tanto, llévala tú a donde sea más importante. Entonces, esa es la regulación por disponibilidad de sustrato. Si hay mucho sustrato, la enzima trabaja suficiente. Si hay poco sustrato, la enzima disminuye su producción. ¿Ok? ¿Dudas con este tipo de regulación? Perfecto. Ok, vamos al segundo tipo de regulación. El segundo tipo de regulación es la regulación alostérica por algún intermediario. Vamos a ver a qué significa. Es la regulación alostérica por algún intermediario. Intermediario. Y vamos a poner como ejemplo otra reacción que después veremos en glucólisis. Resulta que tenemos aquí fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato, por medio de una reacción, va a pasar a ser fructuosa 1,6 bifosfato. ¿Ok?
La enzima que va a regular que va a llevar a cabo esta reacción va a ser la fosfofructosinasa 1. ¿Alguien se acuerda de qué hacían las sinasas? Que les dije que era súper importante que nos acordáramos qué hacían las sinasas. ¿Alguien se acuerda? Tenía algo que ver con los fosfatos, ¿no? Agregaban un fosfato. Perfecto. Sí, las sinasas agregan fosfato. En este caso, por ejemplo, teníamos fructosa 6-fosfato y la fosfofructosinasa 1 nos pegó un fosfato más. Teníamos fructosa 6-fosfato y nos dieron fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima va a tener una regulación alostérica. ¿Qué quiere decir? Van a haber algunos intermediarios dentro de la célula que nos van a decir cómo estamos de energía, así como policías, como sensores. Van a haber algunos metabolitos que nos van a decir, hay suficiente energía, mm, mejor para tu producción, y otros que nos van a decir, necesitamos energía, sigue con tu producción. El fin de la glucólisis, que es el ejemplo que estamos viendo acá, es la formación de energía, ¿ok? Es el paso de la glucólisis a energía. Entonces, si dentro de nuestra célula hay un metabolito, que en este caso va a ser el ATP, hay mucho ATP, espérenme. Si hay mucho ATP, ese ATP le va a decir a nuestra enzima, oye, la verdad es que ya hay suficiente energía dentro de la célula, no necesitamos que hagas más, porque ahorita ya hay suficiente. Entonces, si quieres, puedes dejar de chambear un ratito. Entonces, el ATP va a inhibir a la fosfo, a la fosfofructosinasa, a la fosfofructosinasa. Sí, va a inhibir a la fosfofructosinasa, perdónenme. ¿Ok? Sin embargo, si dentro de nuestra célula hubiera un aumento de AMP, ¿qué quiere decir? Si hay un aumento de AMP, quiere decir que ya rompimos los enlaces del ATP para el uso de energía. Entonces, si hay un aumento de un AMP, quiere decir que necesitamos energía. Entonces, el AMP le va a decir a la fosfofructosinasa, oye, nos estamos quedando sin energía, sí necesitamos que formes más. Entonces le va a decir, ponte a chambear. ¿Ok? Entonces, esta es la regulación alostérica por algún intermediario. En este caso, en este caso, el regulador alostérico sería ATP o AMP. El ATP, al mostrar que hay suficiente energía, le va a decir, hay suficiente energía, deja de chambear, no necesitamos que chambees ahorita. En cambio, si hay mucho AMP, quiere decir que ya se usó esa energía y por lo tanto necesitamos generar más. Si dentro de la célula hay un aumento de un AMP, el AMP le va a decir a la fosfofructosinasa, oye, necesito más energía, ponte a chambear. Y entonces el AMP lo va a activar. No es necesario que nos aprendamos este ejemplo ahorita, simplemente necesito que entiendan bien cómo funciona esto de la regulación alostérica, ¿ok? La disponibilidad de sustrato se regula por el mero sustrato de la reacción, a diferencia de la regulación alostérica, que es regulada por otro intermediario externo a la reacción. ¿Dudas con alguna de estas dos regulaciones? ¿O estamos bien? Todo bien, Doc. Va. Ok. Entonces vamos con el último tipo de regulación. El último tipo de regulación que tenemos es la regulación por factores de crecimiento u hormonas. ¿Ok? Factores de crecimiento u hormonas. ¿Cuál es un ejemplo de estos? Sobre la misma línea que llevamos, en nuestro ejemplo es la glucólisis. Como les digo, la glucólisis es el paso desde glucosa hasta piruvato o lactato, que eso vamos a verlo después, pero lo podemos entender nosotros como el paso de la glucosa a la energía. ¿Ok? ¿Cuándo se va a activar la glucólisis? La glucólisis se va a activar principalmente cuando haya grandes cantidades de insulina, que es una hormona. Esta insulina, ¿cuándo va a haber mayor secreción de insulina? El momento de nuestra vida donde va a haber una mayor secreción de insulina
es en el postprandio. Postprandio es lo mismo a después de comer. En el postprandio. ¿Ok? Si acabamos de comer, el páncreas va a secretar insulina. Esta insulina va a ser un activador de la glucólisis. ¿Ok? La glucólisis va a permitir que la glucosa que estaba en torrente sanguíneo de lo que nos acabamos de comer pueda entrar a la célula. ¿Ok? Entonces, si acabamos de comer, va a aumentar la insulina para activar la glucólisis y entonces que toda esta glucosa que estaba en sangre pueda entrar a la célula y hacer energía. Ahora, ¿en qué momento se va a inhibir la glucólisis? La glucólisis, por ejemplo, se va a inhibir en presencia de una nueva hormona llamada glucagón. El glucagón básicamente es lo contrario a la insulina. El glucagón también es una hormona, pero se va a sintetizar o se va a secretar mayormente durante el ayuno. Vamos a ver unas poquitas características de la insulina y poquitas características del glucagón para que quede súper claro, ¿ok? Y porque igual, toda su carrera van a escuchar de insulina y glucagón y necesitamos saber bien qué es. Tanto la insulina como el glucagón son hormonas, ¿ok? Vamos a ver primero insulina. Ok. ¿Cuál es la función de la insulina? La insulina va a tener sobre todo tres funciones principales. El primero es que promueve el uso de energía. Promueve uso de energía. Como les digo, promueve que toda la glucosa que estaba en torrente sanguíneo se use como energía. La glucosa va a promover el almacén del combustible, es decir, la insulina va a decir, ya comimos suficiente, almacénalo para que lo podamos usar después. Entonces la insulina también va a promover el almacén de combustible. Y como consecuencia o como otra de sus funciones es la disminución de glucosa en sangre. La insulina va a disminuir la glucosa en sangre. Oye, Vicky, pero ¿cómo está esto de que disminuye la glucosa en sangre? No estoy entendiendo nada. Bueno, recordemos, este es nuestro vaso sanguíneo, nuestra venita. Acabamos de comer y hay muchas glucosas aquí volando. ¿Ok? Al haber presencia de insulina, la insulina va a capturar cada una de estas glucosas y las va a meter a los eritrocitos, ¿ok? Va a evitar que estas glucosas estén nadando libremente en sangre y las va a meter al eritrocito, donde van a poder unirse al metabolismo y hacer todas estas vías para generar ATP. Es por eso que la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿En qué momento se secreta más insulina? La insulina se secreta sobre todo durante el postprandio, o sea, terminando de comer. Acuérdense que postprandio es luego de comer. Y ya por último, vamos a ver características del glucagón. ¿Qué es el glucagón? ¿En qué momento se va a secretar? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, el glucagón, igual que la insulina, también es una hormona. Este glucagón va a tener dos funciones esenciales. El glucagón va a promover el uso del combustible, ¿ok? Si se acuerdan, la insulina promovía que se almacenara el combustible. El glucagón va a promover que se use ese combustible. Entonces, el glucagón promueve el uso del combustible. Uso del combustible de reserva. ¿Ok? Y otra función del glucagón es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuándo se secreta? ¿Cuándo es el momento donde secretamos más glucagón de todos? El glucagón se secreta sobre todo durante el ayuno.
Es decir, cuando llevamos muchas horas o mucho tiempo sin comer. Ok, ¿a qué nos referimos con el funcionamiento del glucagón? Con el ejemplo que veíamos hace rato de que comimos tantas galletas y ya tenemos energía suficiente. Luego seguimos comiendo y la almacenamos en glucógeno. Luego seguimos comiendo y la almacenamos en adipocitos. Todo esto del almacén lo va a promover la insulina, ¿ok? La insulina va a promover que usemos esa energía y después que el resto lo empecemos a almacenar. Entonces va a disminuir la glucosa en sangre. Sin embargo, el glucagón va a hacer lo contrario. Si llevamos mucho tiempo sin comer, va a decir, ok, no tenemos energía suficiente en nuestra sangre, hay muy poquita glucosa, necesitamos más. ¿De dónde la vamos a sacar? La vamos a sacar de las reservas. Entonces, el glucagón, aquí tenemos un higadito, que era donde estaba almacenado nuestro glucógeno. El glucagón, ¿qué va a hacer? Le va a dar la señal al hígado de que suelte todo este glucógeno, que suelte el almacén. Va a soltar el almacén del glucógeno para aumentar la glucosa en sangre. ¿Ok? Ese es el objetivo del glucagón. En el tiempo de ayuno, cuando ve que hay poquita sangre, cuando ve que hay poquita glucosa en sangre, va a promover que el combustible que ya teníamos guardado se use para aumentar esos niveles de glucosa. ¿Ok? Son contrarias. La insulina es una hormona que se secreta en el postprandio y el glucagón es una hormona que se secreta en el ayuno. Y este es el último tipo de regulación de nuestras vías metabólicas, ¿ok? La glucólisis, ¿cómo se regula? Se aumenta con la producción de insulina y se disminuye con la producción de glucagón. Yo sé que esto último estuvo medio mucha información, pero esto también es muy importante. De todo lo que les dije que era importante entender, ¿qué nos tenemos que aprender de memoria? Anabolismo, catabolismo y insulina, glucagón. ¿Ok? Eso es lo que nos tenemos que aprender de memoria. Lo demás es importante repasarlo y entenderlo. Esta, estas dos clases van a ser la base de todo el resto de la materia, ¿ok? Del año. Entonces, es muy importante que no haya ninguna duda. ¿Hay alguna duda hasta aquí? La que sea. No, doctora. ¿Seguro, seguro? ¿Nadie? Ok, No, doctora, todo bien. va. Ok, pues con eso terminamos nuestra clase de generalidades del metabolismo. La siguiente clase, que también es una clase libre, que también pueden entrar y pueden invitar a sus compañeros si es que quieren, va a ser vamos a ahondar en la regulación hormonal, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona mejor esto de insulina, esto de glucagón, vamos a ver cómo lo hace, ¿ok? Esta, les digo, era una clase de contexto. Espero que ahora que regresen o sea, ahora el lunes que empiecen con el bloque, no se los agarren en curva, sepan perfectamente de qué están hablando y si tienen cualquier duda me pueden mandar en la semana, me pueden mandar mensajito, ¿ok? ¿Estamos bien? Sí, Doc. Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, nos vemos el sábado a las 6 de la tarde, ¿va? Esta Sí, clase va a doctora. quedar Gracias, grabada doctora. en YouTube. Bye. Hasta luego. Gracias.